las deficiencias en el nacimiento de la 17-hidroxiprogesterona, fíjense, la 17-hidroxiprogesterona puede dar problemas con la aldosterona o la de hidroepiandosteridiona. Y entonces, cuando hay deficiencia de estas hormonas en el recién nacido, como es cuando nace, pues, resulta que puede tener alteraciones en el desarrollo sexual del niño por deficiencia de algunas de estas hormonas. Pero fíjense cuántas hormonas son: aldosterona de este lado, testosterona de este lado, de hidrotestosterona, pregnolonona, pero de estas hay un montón de enzimas que su deficiencia o su aumento pueden dar alteraciones en las hormonas. Todas estas son las enzimas, 17-alfa hidroxilasa, todas estas son las enzimas que participan en la síntesis de todas estas hormonas. Entonces, lo más importante que quiero que quede claro es que del colesterol, pues, se derivan, pues, todas estas hormonas que vamos a ver de la glándula suprarrenal. Entonces, empezaremos con la zona que produce mineralocorticoides, que les dije que era la más importante, el cortisol, y pues, responde, su liberación de aldosterona responde a un incremento de potasio y un decremento de sodio. La presión arterial baja, estrógenos y ACTH elevados. Entonces, ¿cuándo sucede esto? Cuando hay un incremento de potasio, cuando hay una disminución de sodio, cuando hay presión arterial baja. Sucede cuando hay una hipoperfusión tisular, si se acuerdan ustedes. Y entonces con el sistema renina-angiotensina se iba a liberar aldosterona. Y entonces esta aldosterona se iba a reabsorber en el túbulo colector, pero esta no iba a ser la que se iba a reabsorber. Iba a originar la reabsorción de sodio, porque hay un decremento de sodio, y va a haber reabsorción de sodio, y el sodio no entra solo al túbulo colector, sino viene con agua. Y entonces entra sodio y entra agua, y con eso aumenta la presión arterial. Entonces se controla por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, ¿dónde está la aldosterona? Pues es un mineralocorticoide que se activa, tiene su control con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya hablamos de ella en alguna clase, que dijimos que todo iniciaba con una hipoperfusión tisular, era captado, no captado, ¿cómo se le dice? A ver, ayúdenme, muchachos. ¿Era qué? ¿Identificado? Identificado. Ese pudiera ser una palabra. ¿Otra? ¿Reconocido? Era reconocido. Sí, era reconocido. ¿Y qué, perdón? Captado. Era reconocido y captado. Sí, era reconocido. Era identificado. Muy bien. Identificado por el sistema de renina, por las células yuxtaglomerulares, las cuales iban a liberar renina, y esta renina se iba a juntar con su sustrato. ¿Su sustrato quién es? El angiotensinógeno. El angiotensinógeno y la renina iban a formar angiotensina 1. Esta angiotensina 1 iba a viajar por toda la economía, y al llegar a los pulmones por parte de los neumocitos tipo 2, tienen una enzima que se llama renina convertidora de angiotensinógeno, la ECA, y entonces iba a convertir esta angiotensina 1 en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 iba a tener dos propiedades: uno, vasoconstricción, y otra, liberación de aldosterona. ¿Y qué pasa con la aldosterona? Pues la aldosterona reabsorbe sodio, activa, se junta
en el túbulo colector del riñón y entonces hace que el sodio se reabsorbe en el túbulo colector, pero el sodio viene acompañado con agua, con la reabsorción de agua, y entonces con esto aumentan los niveles de sodio y también de agua. Bueno, entonces, en el hiperaldosteronismo primario, fíjense, cuando aumenta la aldosterona, ¿qué quiere decir hiperaldosteronismo primario? Hiperaldosteronismo primario. Es un adenoma productor de aldosterona, o sea, está en la corteza de la glándula suprarrenal y se llama síndrome de Cohn. Adenoma normalmente puede ser unilateral, pero también puede ser bilateral. El cuadro clínico está dado, obviamente, por hipertensión e hipocalemia. La hipocalemia que se manifiesta por debilidad muscular, fatiga y aumento en la densidad urinaria. ¿Por qué disminuye la densidad urinaria? Porque este sujeto no está orinando, no está orinando sodio. El sodio, ¿dónde se está quedando? Se está reabsorbiendo en el túbulo colector y esto está jalando agua también, se está reabsorbiendo agua y entonces por eso es que es la hipertensión. Por eso tiene hipertensión en el síndrome de Cohn. Es un cuadro clínico hipertensivo, aparte de la debilidad muscular y la fatiga, que es por la disminución del potasio. Entonces, el hiperaldosteronismo primario es un tumor que se encuentra en la corteza de la glándula suprarrenal y es productor de aldosterona, el síndrome de Cohn. Bueno, el diagnóstico se da por disminución del potasio, por un aumento del sodio, pero ya saben, en la sangre, hipernatremia y alcalosis metabólica. Se mide actividad de la renina plasmática, se puede medir renina, o sea, la renina plasmática. ¿Cómo va a estar la renina plasmática? Pues va a estar disminuida porque, acuérdense, ¿por qué va a estar disminuida la renina? ¿Por qué tiene que estar disminuida la renina si es parte del sistema renina-angiotensina, aldosterona? Porque el sistema renina-angiotensina, ¿quién es el que activa este sistema? Pues es la hipoperfusión tisular. Y si tiene hipertensión, pues obviamente que está disminuido, o sea, está bloqueado el sistema renina-angiotensina y entonces la renina está disminuida, porque está bloqueado ese sistema, porque tiene hipertensión. Oye, ¿y por qué tiene hipertensión entonces? Porque hay un tumor, no está obedeciendo nada la corteza de la glándula suprarrenal y está liberando aldosterona, no por culpa del sistema renina-angiotensina, se está mandando sola la corteza de la glándula suprarrenal, ¿verdad? Y entonces, obviamente la renina está disminuida, pero la aldosterona pues está aumentada. la aldosterona está aumentada. Entonces, prácticamente con aldosterona y renina se hace el diagnóstico. Se hace el diagnóstico con aldosterona y renina. Con aldosterona y renina. No sé si le entendieron por qué la aldosterona va a estar alta y por qué la renina va a estar baja. ¿Quién dice yo? Exacto, porque se va a bloquear el sistema, porque hay hipertensión, efectivamente. O sea, esa disminución de la renina está actuando adecuadamente. ¿A qué está actuando? Pues a una retroalimentación positiva, porque
está muy alta la presión arterial, entonces el sistema renina-angiotensina se suprime, y entonces la renina está disminuida. Pero, pues hay una sobreproducción de aldosterona. ¿Por qué? Porque la glándula de la corteza tiene un tumor que está produciendo eh, aldosterona. Bueno, el hiperaldosteronismo secundario, este fue primario, ¿eh? Este fue el primario, hiperaldosteronismo primario. Entonces, es un problema de la zona glomerulosa que está en donde se encuentra, donde se producen los mineralocorticoides. Glomerulosa, donde se producen los mineralocorticoides, siendo el más importante la aldosterona. Bueno. Bueno, acá estábamos. Ahora, el hiperaldosteronismo secundario se puede deber a enfermedades extrasuprarrenales. Los pacientes normalmente no presentan hipertensión y las causas del hiperaldosteronismo, o sea, no es por causa de las glándulas suprarrenales, pero las causas frecuentes son el síndrome nefrótico, la cirrosis y la insuficiencia cardíaca. Pero aquí, fíjense, el síndrome nefrótico está ocasionando edema, inclusive anasarca. ¿Tenemos líquido? Sí, lo tenemos de más. O sea, tanto en el síndrome nefrótico, en la cirrosis y en la insuficiencia cardíaca, hay más líquido. Sí. O sea, está activando el sistema renina-angiotensina. ¿Y por qué si hay más líquido lo está activando? Porque está fuera de los vasos sanguíneos, está está extravascular, o sea, tiene anasarca o tiene ascitis, en la cirrosis tiene ascitis, tiene anasarca, y entonces tiene hipotensión esa persona. Claro, pesa lo mismo o pesa más porque tiene retención de líquidos, sí, sí, pero en circulante en el vaso sanguíneo está disminuido y entonces está echando a andar el sistema renina-angiotensina. Y entonces, ¿qué pasa con ese sistema renina-angiotensina? Pues sí, se eleva la renina y la aldosterona, como con razón, o sea, se echa a andar. Pero ¿por qué no funciona? ¿Por qué no hay hipertensión? ¿Por qué? Porque, porque sigue el síndrome nefrótico o la cirrosis. ¿Cómo se va a mantener el líquido adentro si la presión oncótica de las proteínas, si las presiones no son las adecuadas? Y entonces en el vaso sanguíneo no se retiene el líquido y sale al exterior. Se extravasa, pues, y entonces da el, la ascitis o da el edema, la anasarca. Por eso es que no presentan hipertensión. Por eso no presentan hipertensión. Pero sin embargo, se echa a andar la renina, el sistema renina-angiotensina, y entonces aquí, a diferencia del síndrome de Cohn, la renina y la aldosterona están elevadas. Y entonces eso hace el diagnóstico de hiperaldosteronismo secundario. Esto lo vamos a ver con más detalle cuando veamos el síndrome nefrótico o la cirrosis, que todavía nos falta ver, todo el riñón nos falta ver. Entonces, nada más lo que quiero que diferencien entre hiperaldosteronismo secundario y el primario. Aquí está el primario, el síndrome de Cohn. Fíjese, el síndrome de Cohn, hay, ¿dónde está? Hay aldosterona alta, pero renina, ¿dónde está la renina? Pero renina baja. ¿Dónde está la renina? Acá. Pero la renina es baja. La aldosterona es alta, pero la renina es baja. Síndrome de Cohn. Ahora, el secundario,
aldosterona está alta y también la renina. Y aquí puede estar la presión normal o sin hipertensión. Porque si en otras personas que no tuvieran eh, ascitis o no tuvieran edema generalizado, entonces esto, renina y aldosterona, pues iba a dar hipertensión. Pero como estos sujetos lo tienen, pues a pesar de que esté este sistema, no hay hipertensión. Ese es hiperaldosteronismo secundario. Ahora, el cortisol. Nos vamos a la zona fasciculada. La zona fasciculada de la corteza suprarrenal produce glucocorticoides, siendo el más importante el cortisol. ¿Y qué origina el cortisol? Pues el cortisol, entre sus funciones, aumenta la proteólisis, o sea, da destrucción, catabolismo, aumenta el catabolismo de las proteínas y esto libera aminoácidos. Aumenta la lipólisis, o sea, dice, como el cortisol, por eso es que el que tiene hipercortisolismo, que vamos a ver más adelante, puede ser gordo y tener los bracitos y las piernas delgaditos, delgaditos. ¿Por qué? Porque se está utilizando el cortisol, el cortisol está utilizando las proteínas para la obtención de energía. Entonces, está en proteólisis de las proteínas, pues en lisis de las proteínas. En la lipólisis también aumenta el cortisol, la lipólisis que origina los ácidos grasos más el glicerol, aumenta la gluconeogénesis, o sea, es decir, adquiere glucosas a través de elementos no glúcidos como estas, como las grasas o las proteínas. Antagoniza de la insulina, el cortisol, es antiinflamatorio, inhibe la interleucina 1 y 6 y algunas prostaglandinas, favorece la eliminación renal de agua y da otras alteraciones. Fíjese, resulta que el cortisol entonces está en la corteza de la glándula suprarrenal y estas son sus funciones, principalmente estas que están acá. Ahora, ¿qué se le hace si vamos a ver si alguien tiene un problema con el cortisol? El cortisol, quién le dice al cortisol que se eleve? Uno, o es central, ya sea que esté en el hipotálamo o en la hipófisis, o bien puede ser que no sea central, sino sea propio de la glándula suprarrenal. Igual como sucedió en la tiroides. ¿Se acuerdan ustedes que la tiroides podía ser o hipertiroidismo primario si estaba en la tiroides, secundario o terciario? O en pocas palabras decíamos primario y central. Y entonces, ¿cuál era el más común? Pues era el primario. El daño estaba en la glándula tiroidea. La glándula tiroidea, a pesar de los jefes, el hipotálamo y la hipófisis, le decían, no secretes más hormonas tiroideas, la tiroides hacía lo que quiere. Y entonces, igual, en el cortisol. El cortisol puede ser que sea un problema del hipotálamo o de la hipófisis por medio de la ACTH, o bien que la glándula suprarrenal esté produciendo el exceso de cortisol, y lo vamos a ver en este momento. Pues bien, déjeme ver, pasar en esas diapositivas que tengo acá, para ver el síndrome de Cushing. Entonces, el síndrome de Cushing que vamos a ver es debido a un hipercortisolismo, ¿Están viendo la pantalla? No, doctor. Oh, perdón.
Es que Ya sé. cambié de diapositivas. Entonces, el síndrome de Cushing, vamos a ver qué es. Es un conjunto de alteraciones clínicas y metabólicas que producen un exceso crónico de glucocorticoides. Esa es la definición del Cushing. Es un hipercortisolismo, alteraciones clínicas y metabólicas que produce el exceso crónico de glucocorticoides, o sea, cortisol. Es un hipercortisolismo. Y entonces fíjense cómo se regula el, el, este, el cortisol. Pues bien, el cortisol que lo produce la glándula suprarrenal, entonces, pues hace su acción que ya vimos que hace la lipólisis, obtiene la energía a través de las proteínas y la grasa, retiene agua, etcétera. Entonces hace su acción, pero luego su concentración es regulado por la hipófisis y por el hipotálamo. Y entonces el hipotálamo, a través de una hormona liberadora de cortisol, que es CRH, CRH, entonces esta estimula o inhibe a la hipófisis para que secrete ACTH. Y la ACTH regula la liberación del cortisol. Es exactamente como la tiroides. Cortisol, la concentración de cortisol hace su acción y la va a regular en la hipófisis y el hipotálamo. Y este hipotálamo va a regular a la hipófisis a través de la CRH. La CRH va a estimular a la hipófisis para que libere ACTH. Y esta ACTH va a estimular a la glándula suprarrenal para que libere cortisol. Y entonces, cuando hay un exceso de cortisol, ¿en dónde puede estar el problema? Uno, en que fuera el hipotálamo, que hay mucho CRH. Y entonces, si hay mucha CRH, ¿qué va a pasar? Va a decirle al hipotálamo que produzca mucho ACTH. Y esta ACTH, a su vez, va a estimular a la glándula suprarrenal y esta va a liberar cortisol. Y entonces va a haber un hipercortisolismo. Por otro lado, puede ser que estos estén normales, tanto la CRH como la ACTH estén normales, pero, pero la glándula suprarrenal esté produciendo, por alguna situación, esté produciendo mucho cortisol. Y vamos a ver que son tres situaciones bien específicas: por medicamentos, por un tumor o central. Pero ahorita lo vemos. Y entonces se está produciendo mucho cortisol y entonces también es un exceso de glucocorticoides. Esto nada más se los quería yo decir. La corteza, como ya habíamos visto, que se divide en glómerulosa fasciculada y reticulada. Entonces, en donde se produce, se sintetiza el cortisol, es en la zona fascicular, ¿verdad? Se secreta cortisol. Y entonces, el hipercortisolismo se divide en dos grandes grupos: la enfermedad de Cushing y el síndrome de Cushing. No es lo mismo, ojo, porque la enfermedad de Cushing se refiere a que hay un tumor hipofisiario o central productor de ACTH y eso es enfermedad de Cushing. O sea, aquí es central. Y el síndrome es un hipercortisolismo diferente al central. ¿Por qué? Porque dice que puede ser por un tumor que produzca ACTH exógeno, no central, sino, por ejemplo, un tumor de los bronquios,
del pulmón, de células pequeñas del pulmón, de ovario, etcétera. Estos producen ACTH exógena, por eso dice tumor de ACTH exógena, no central. 2, un tumor de la glándula suprarrenal. Y 3, tratamiento con exceso con glucocorticoides. Entonces, nuevamente, me regreso, ¿eh? Me regreso. Entonces, cuando el problema es central, aquí, produce un exceso de ACTH. Y esta ACTH va a estimular a la glándula y se va a producir cortisol. O sea, va a haber hipercortisolismo. Sí. Pero aquí, ¿quién fue el culpable? Pues fue el central. Y cuando es así, se le conoce como enfermedad de Cushing. Enfermedad de Cushing. Es enfermedad de Cushing. Cuando el problema es en la glándula suprarrenal, o bien porque hay un tumor ectópico productor de ACTH, por ejemplo, los tumores de pulmón, de células pequeñas del pulmón, de bronquios y de ovario. Entonces, estos van a producir ACTH ectópica y entonces igual va a estimular a la glándula suprarrenal y va a producir cortisol, y entonces esto se llama síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing. O bien puede ser por medicamentos. Nuevamente, enfermedad entonces es debido a central. Productor hipoficiario, productor de ACTH. ¿Por qué nada más dice de la hipófisis? Porque aquí, si en el hipertiroidismo o hipotiroidismo era sumamente raro que fuera terciario, aquí es prácticamente solamente por un accidente muy, muy grande, después de un accidente, puede dar esto, es sumamente raro. Por eso dice nada más hipofisiario. Ya no se van con el hipotálamo, sino nada más con hipófisis. Y entonces se llama enfermedad de Cushing. Y el síndrome por un tumor que secrete ACTH, un tumor de la glándula suprarrenal, o bien por un tratamiento con exceso de glucocorticoides. ¿Quieres contestar? Entonces, el tumor ectópico de ACTH, fíjense, tumor ectópico de ACTH. Los tumores no hipofisiarios, hiperplasia de la glándula suprarrenal, ahí puede haber síntomas o no, y alcalosis por hipopotasemia. ¿Qué nos da el tumor ectópico de ACTH? Les decía yo, el carcinoma broncógeno de células pequeñas. Hay unas alteraciones, cánceres en el timo, en el páncreas, en el ovario, en la tiroides, adenomas bronquiales. Fíjense, todos estos cánceres nos pueden dar ACTH ectópica. Y entonces esto nos da síndrome o enfermedad. Síndrome. Exacto, síndrome. Muy bien. Siguiente, un tumor de la glándula suprarrenal. Del 20 al 25% es el síndrome de Cushing. O sea, un cuarto de las manifestaciones del síndrome es por este. Casi todos son unilaterales. Tiene una alta prevalencia en que sean malignos, menos 50%. Puede hacer hipersecreción hipofisiaria, hiperplasia nodular de las glándulas suprarrenales. Entonces, esta es la segunda causa. Ya llevamos 2. Tumores que produzcan ACTH ectópica y tumor de la propia glándula. 2.
Y la iatrogénica realmente no es iatrogénica, pues, porque nosotros lo sabemos. ¿Por qué? Porque damos glucocorticoides, pero ya sabemos qué puede producir los glucocorticoides, pero a veces valoramos el riesgo-beneficio. ¿Y en dónde damos un montón de glucocorticoides? ¿En qué enfermedades son necesarios dar los corticoides? ¿Se acuerdan ustedes? El En las poqui, enfermedades autoinmunitarias. ¿Enfermedades autoinmunitarias? Enfermedades autoinmunes, muy bien. Enfermedades autoinmunes como la artritis, lupus, esclerodermia, Sjögren, todos esos damos la piedra, una de las piedras angulares son los corticoides. Las otras, el asma. En el asma también damos corticoides. Y entonces, sí sabemos, pues, de, de lo que puede ocurrir, pero pues a veces uno de los riesgos es que hagan síndrome de Cushing, y es la causa más frecuente. Y entonces con esto quiero que se queden ustedes. Son tres, las causas del síndrome de Cushing. Un tumor secretor de ACTH ectópica, un tumor de la glándula suprarrenal, y el tratamiento con exceso de glucocorticoides, o sea, la iatrogénica, para que no se les olvide, para que la recuerden más fácilmente. Entonces, estas son las causas del síndrome de Cushing. ¿Cuál es el más común? Pues obviamente la iatrogénica, pues, la iatrogénica. El 25%, y es más raro. Y la enfermedad. Lo que sí tienen que saber, cuál es la diferencia entre un síndrome de Cushing y la enfermedad, porque la enfermedad es por un tumor hipoficiario productor de ACTH. Ahora sí, nos vamos con el cuadro clínico del hipercortisolismo. El hipercortisolismo está en catabolismo, a pesar de que es gordo, está en catabolismo. Hay debilidad muscular y atrofia muscular. Hay fatiga, hay osteoporosis, estrías, equimosis. La gluconeogénesis, hay resistencia a la insulina como la que tenía el gordito. Hay depósito en tejido adiposo, en cara, en la región interescapular, por eso es que se ve conjiva en el lecho mesentérico. Hay hipertensión, cambios emocionales, depresión y psicosis. El gordito que les presenté hace algún tiempo, de que estaba era joven, tenía hipertensión, era obeso y tenía, pues miren, muy gordito, sus estrías violáceas, su jiba, ginecomastia, aquí están sus estrías violáceas, y podía haber lesiones purpúricas y problemas vasculares por éstasis sanguíneas, hipertensión. Eso tenía el gordito. Ese es el síndrome de Cushing. Seguramente también tenía debilidad, cansancio, depresión y todo lo que estamos viendo, lo que estábamos viendo acá. Bueno, ¿dónde nos quedamos más acá? Ay, ¿me pasé? Aquí. Uh-huh. Aquí. Entonces, hipertensión, cambios emocionales, depresión y psicosis. Manifestaciones, pues ya vimos debilidad muscular, manifestaciones cutáneas, como si tiene resistencia a la insulina, tiene acantosis nigrans, puede tener lesiones purpúricas, infecciones por oportunistas, cándida albicans, osteopenia, lo que es igual a osteoporosis, ganancia de peso con predominio central, por eso es que tiene su cara grandota, facies en plétora de luna llena, acúmulo de grasa a nivel dorsal, que es la jiba de búfalo, que ya lo vieron, alteraciones menstruales en la mujer, intolerancia a hidratos de carbono, hipertensión, alteraciones psiquiátricas y retraso en la estatura. Bueno,
Entonces, ¿para qué que vemos esto si tiene un montón de cosas? Hipercortisolismo, hipertensión, hipertensión. Eso no se les, resistencia, resistencia a la insulina y las manifestaciones cutáneas son lo primordial del síndrome del hipercortisolismo, Ahora, ¿cuál es el diagnóstico? Si hay ACTH baja, ACTH y cortisol alto, ¿en qué piensan? ¿Enfermedad o síndrome? ¿En un síndrome? Exacto. Es en un síndrome. ¿Por qué? Porque es ACTH baja. Vamos a suponer que hubiera ACTH baja, digo alta, perdón, alta. Cortisol libre, cortisol aumentado, aunque no le ve, ahorita vamos a hablar, a ver por qué es libre. ACTH alta y cortisol alto, ¿en qué pensamos? En una enfermedad. En una enfermedad. Y si no es enfermedad, ¿qué puede ser? Enfermedad de Cushing o ¿Tumor? el tumor en dónde. Sí, un tumor ectópico productor de ACTH. Un tumor ectópico productor de ACTH. ¿Y dónde están los tumores que producen ACTH? Acuérdense, yo me acordé de células pequeñas, del de bronquios, el de ovario, pero también está el del timo, el del páncreas. Todos esos dan tumores, todos esos tumores dan secreción ectópica de ACTH. Mañana vamos a ver el diagnóstico y vamos a continuar con Addison. Vamos a ver lo contrario, que hay una disminución del cortisol. Hay una disminución del cortisol. Acá es un hipercortisolismo. Para ver si quedó claro. Tanto en la enfermedad como en el síndrome, ¿es cierto o falso que hay un hipercortisolismo? Cierto. Claro, es cierto. En los dos hay un hipercortisolismo. Está alto el cortisol. Así está bien clarito. Está alto. Que la ACTH esté, ya sea si es enfermedad va a estar alta. Si es síndrome, va a estar baja, al menos que sea de una ACTH ectópica, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver el día de mañana. Bueno, entonces, dígame, Lili. Sí, doctor. Entonces le iba a comentar, pues, por todas las causas que pueden generar el síndrome de Cushing, por lo tanto, este es el que más comúnmente vamos a encontrar en nuestros pacientes, ¿verdad? Sí, entonces, inclusive ya lo valoró usted, ya dijo, ¿cuál será lo más común encontrar, enfermedad o síndrome? Y la respuesta es síndrome. Ahora, del síndrome son varias causas. Yo nada más les dije 3 de los más comunes. ¿Cuál es la causa más común? Pues el exceso del tratamiento, pues de glucocorticoides. Para no llamarle iatrogénica, decimos, pues es por exceso de glucocorticoides, ¿verdad? Está bien, doctor. Muy bien. Bueno, pues entonces nos vemos el día de mañana, muchachos. Hasta mañana, Hasta doctor. mañana, doctor. Gracias. Mañana, doctor. Pasen buenas noches. Gracias. Adiós.